Es un gusto dirigirme a ustedes. Soy William Ernesto Maravilla Flores, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Sonsonate. Tengo la oportunidad de hablarles sobre la importancia del derecho constitucional en la crisis sanitaria y la realidad social, económica, político y jurídica que se vive a nivel mundial y a nivel nacional, por lo cual dividiré el contenido en 5 partes puntuales y breves. ¿Qué es el derecho constitucional? La realidad nacional, los problemas políticos, jurídicos, constitucionales que han surgido, el derecho constitucional y la sala de lo constitucional, y por último una serie de propuestas de solución dirigida a los diferentes funcionarios públicos. En cuanto al primer punto, el derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Partiendo de esta definición de Abelardo Torré, diré que, como sistema ordenado de normas jurídicas, en la cúspide de dicho ordenamiento nos encontramos a la Constitución, que representa la máxima expresión de la soberanía de un pueblo. A esto debo agregar la relevancia del derecho en su dimensión regulativa, esto es el derecho como norma que obliga, manda o permite la conducta y la obtención de ciertos fines, y con ello que regula la convivencia del ser humano en su entorno social. El parámetro para dicha regulación es la Constitución. Toda norma para su creación debe tenerla como fuente, y esta regulación no debe ir en contra de derechos fundamentales que se regulan en la Constitución, que estando dentro de ella gozan de supremacía constitucional. Teniendo esta concepción del derecho en general, bajo este orden de ideas, y en lo que me ocupa, el derecho constitucional es la rama interna del derecho público, que se refiere a la estructuración de los poderes fundamentales del Estado, a la delimitación de sus facultades, sus funciones y atribuciones, y por supuesto, el reconocimiento de derechos fundamentales. Dicho de otra forma, procura el sometimiento de los funcionarios públicos a reglas jurídicas. En cuanto al segundo punto, a mediados de diciembre del pasado año, empezaron a surgir casos de neumonía por razones desconocidas en Wuhan, China, lo cual generó una alarma y posteriormente se descubrió un nuevo tipo de coronavirus. Este virus es altamente contagioso y a medida el tiempo transcurría se expandía por las diversas regiones del mundo. Fue hasta el 18 de marzo que se detectó el primer caso positivo en el territorio salvadoreño. Lamentablemente en la actualidad llevamos más de 72 decesos. En el marco de esta crisis sanitaria se empezaron a tomar las medidas orientadas a prevenir que personas portadoras del virus ingresaran a nuestro país. Entre las más relevantes tenemos el cierre del aeropuerto internacional y el establecimiento del distanciamiento social. Además, hubo una declaratoria de estado de emergencia por decreto legislativo 593 y se emitió una ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos, ambos con fecha 14 de marzo. A medida la crisis avanzó, la declaratoria de emergencia experimentó 3 prórrogas más cuya vigencia se extendió hasta el 16 de mayo. A diferencia de la ley de restricción de derechos constitucionales que se prorrogó una vez más por 15 días y la vigencia finalizó el 13 de abril. El domingo 31 de mayo El Salvador empezó a sufrir los estragos por la tormenta tropical Amanda, la cual cobró la vida de muchos hermanos salvadoreños. Esto quería decir que El Salvador al mismo tiempo se encontraba sufriendo los efectos de una crisis sanitaria a nivel mundial y los producidos por un fenómeno climatológico. Esto significa que los retos del gobierno cada vez se tornan más difíciles de afrontar, por lo cual será necesario el pronto actuar de las autoridades competentes. En el marco de esta crisis se han surgido ciertos problemas políticos, jurídicos y constitucionales. Y es que ante la coyuntura por COVID-19 se debe de reconocer que la dignidad, la salud, la seguridad jurídica y la libertad de circulación son derechos que están en juego. Estos derechos son de rango constitucional y representan uno de los objetivos que todo Estado democrático y constitucional de derecho debe procurar. En esa línea, la actuación de la Sala de lo Constitucional debe procurar el respeto
de estos derechos fundamentales cuando las actuaciones de los diferentes funcionarios públicos encaminadas a controlar los contagios por COVID-19 puedan generar una inseguridad jurídica o una vulneración a derechos constitucionales. A tal grado que las diferentes actuaciones de los funcionarios de gobierno nos llevaron en un momento a desconocer qué normas eran aplicables, gracias a la desproporcionada elaboración de cuerpos normativos. Esto resulta grave en el sentido que como gobernados estamos expuestos a la arbitrariedad e inseguridad que se ha ocasionado. En un Estado democrático y constitucional de derecho, en donde se reconoce la separación orgánica de funciones y la garantía de derechos fundamentales, es inadmisible una usurpación de facultades o funciones. Es necesario reconocer que la actuación de la Sala de lo Constitucional resulta relevante en el control de esta situación. Si bien es cierto, la situación excepcional por COVID-19 nos ha sumergido en la incertidumbre, la empresa privada ha paralizado, el hambre, la escasez, el desempleo ha golpeado familias salvadoreñas. Pero esto no supone que se debe afrontar fuera de la Constitución, sino que se deben tomar las medidas necesarias dentro del marco constitucional. Lamentablemente, la evidente confrontación, falta de coordinación y consenso del Ejecutivo y el Legislativo facilitó el desorden en la sociedad, trayendo consigo graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, como lo es detenciones a manera de sanción por incumplir la cuarentena domiciliar. Estas detenciones, aparte de ser arbitrarias, reflejaban un abuso de autoridad, puesto que eran utilizadas las fuerzas públicas para doblegar e infundir miedo, vulnerando y poniendo en peligro la dignidad y los derechos de las personas. Las detenciones no deben ser arbitrarias ni discriminatorias y deben guardar una completa relación con el derecho a la dignidad y la salud de las personas. Se podría pensar que existe una improvisación por parte de los organismos encargados de controlar dicha situación, dado que probablemente no se cuenten con los protocolos que mejor se adapten para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas, y a esto agregar la inexistencia de una cura científicamente comprobada. Además, se ha notado cierta desidia e inactividad de parte del órgano legislativo en producir normas jurídicas en el momento oportuno que estatuyan la forma en cómo se le debe hacer frente a esta pandemia. En cuanto al cuarto punto, debemos reconocer la importancia del derecho constitucional y la Sala de lo Constitucional en esta situación del virus por COVID-19 que se ha generado. La Constitución garantiza la protección y la efectividad de los derechos fundamentales en todo momento, máxime cuando circunstancias anormales como la existencia de una pandemia y la falta de armonía entre los funcionarios públicos puedan influir en el incumplimiento o en el irrespeto a estos derechos. Debemos reconocer y recordar que según el artículo 235 de la Constitución, todos los funcionarios juran cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen. Esto implica un completo sometimiento y subordinación a la Constitución. Lamentablemente es una situación que no siempre resulta ser así, cuestión que le corresponde controlar a la Sala de lo Constitucional, siendo el máximo tribunal constitucional competente para controlar la constitucionalidad de las leyes y las actuaciones de los funcionarios públicos, actuaciones formales y materiales. Las decisiones de la Sala son de obligatorio cumplimiento para todos, no son meras recomendaciones ni declaraciones de buena voluntad. En ese sentido, y en uso de sus facultades constitucionales, la Sala se ha visto en la obligación de dar seguimiento a las diferentes actuaciones de los funcionarios públicos a través de procesos de habeas corpus, amparo y de inconstitucionalidad que se le han presentado. En un primer momento, la Sala ordenó al Ejecutivo y al Legislativo a que realizaran esfuerzos verdaderos, serios y comprometidos para crear una normativa que dé respuesta a la pandemia, abarcándola en un enfoque cooperativo y con el respeto al derecho a las personas. En ese contexto, dicha Sala, en la sentencia de fecha 8 de junio, la inconstitucionalidad 21 del 2020, declara la inconstitucionalidad de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos,
de la que hablamos a un principio, por vicios de forma y de contenido, y por conexión el decreto legislativo 639. Además, una serie de decretos ejecutivos que desarrollaban decretos legislativos en torno a la pandemia. De esto se sigue que la actuación de la Sala de lo Constitucional es preponderante, especialmente, y su estrecha relación con el derecho constitucional es preponderante, especialmente en una situación tan crucial como la que estamos viviendo. De manera que en la producción de normas jurídicas asegura que haya un respeto al Estado de Derecho y a la vez evita la usurpación de facultades y también obliga a los funcionarios públicos a un completo sometimiento a la Constitución, a que puedan cumplir su fidelidad a ella, dejando sin efecto aquellas disposiciones que la contrarían según el artículo 183 de la Constitución. En el quinto y último punto, como estudiante de Derecho Constitucional, me permito hacer una serie de propuestas de solución a los diferentes funcionarios públicos, empezando por el presidente y el Consejo de Ministros. Lo fundamental para la toma de decisiones es el consenso. Por eso resulta necesario que haya diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que se cree aquella normativa que dé las herramientas necesarias al gobierno a través del Ministerio de Salud para afrontar dicha situación grave que nos aqueja, de igual manera con un total respeto a los derechos de las personas. Las actuaciones del Consejo de Ministros deben ir encaminadas a priorizar la vida y la salud de los salvadoreños, atendiéndose a las facultades que el constituyente plasmó en el texto constitucional, para evitar caer en el abuso de autoridad, en la usurpación de facultades, la ilegalidad o la inconstitucionalidad. A los diputados de la Asamblea Legislativa, como representantes del pueblo y considerando que su función primordial es legislar, se les pide que sus normativas vayan encaminadas a la protección y a la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Además, en esta situación que nos encontramos, que se creen o que se proporcionen las medidas a seguir para hacer frente a la pandemia y evitar una propagación masiva. Es indispensable el diálogo entre este órgano de Estado y el gobierno de la República, entendiendo que la situación en la que nos encontramos es anormal en cuanto a lo que estábamos acostumbrados. Es una nueva normalidad. Y lo relevante es que se va a prolongar en el tiempo. Por ello resulta necesario que se cree una normativa que regule aquellos aspectos que serán necesarios para afrontar la situación. Si bien es cierto, no se pueden suspender de manera indeterminada o por tiempo ilimitado derechos constitucionales, por razones obvias y naturales, pero sí se puede hacer una limitación y configurar esos derechos. El debate podría centrarse en que si se le permite al Ejecutivo poderes ordinarios, a través de decretos ejecutivos, realizar dichas limitaciones, o a través de poderes extraordinarios que prevé la Constitución. Independientemente de la forma, la población necesita de esa herramienta para poder afrontar esta situación grave. A los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como máximo tribunal competente para controlar la constitucionalidad de las leyes y el respeto a los derechos fundamentales, es indispensable que se mantengan firmes ante las diferentes actuaciones que se den en torno a la pandemia, que sus decisiones sean tomadas con la debida imparcialidad e independencia que se les caracteriza, además que se resuelvan de manera oportuna aquellas pretensiones que han sido planteadas ante este tribunal. Porque si bien es cierto, el pueblo salvadoreño espera que sus decisiones vayan encaminadas a proteger el sentimiento del constituyente, cuya jurisprudencia se convierte en la continuidad del mismo. Al fiscal general de la República, sus atribuciones constitucionales son claras. El respeto, la defensa a la Constitución y a la legalidad deben de ser el meollo de sus actividades. En ese sentido, se debe dar seguimiento a aquellas actuaciones que reflejen un tipo de arbitrariedad o ilegalidad en el desarrollo de las diferentes actividades que son necesarias para controlar esta situación. Al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, si bien es cierto, esta crisis mundial y nacional que se presenta no supone un irrespeto a los derechos humanos. En ese sentido y en vista de sus facultades,
debe dar seguimiento a las actuaciones de la administración pública e intervenir cuando aquellas situaciones reflejen un irrespeto a los derechos de las personas, y hacer uso también de los mecanismos jurisdiccionales que se contemplan dentro de la Constitución. A la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil, en esta oportunidad también agradecer a ellos el esfuerzo grande que hacen en el servicio a la nación en el combate de esta pandemia, pero a la vez pedirles que se desarrollen sus actividades guardando una completa relación a las disposiciones constitucionales y a las legales. Esto es, no ir más allá de las facultades que la ley les proporciona. A los medios de comunicación, gracias a ustedes, el pueblo salvadoreño le puede dar seguimiento a las diferentes circunstancias o actividades que se desarrollan a nivel nacional y a nivel mundial. Pero la información que es difundida debe ser con total transparencia, evitando contenido amarillista que en un sentido infunde miedo o pánico en la población, además guardando un respeto a la dignidad y al honor de las personas. Por último, y no menos importante, a la población en general. Irónicamente, el más sufrido es el pueblo, pero constitucionalmente la soberanía reside en él. Lo único que puedo pedirles es tranquilidad y confianza en Dios Todopoderoso. Además, que se tomen las medidas necesarias proporcionadas por los diferentes organismos encargados de controlar la situación, como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y evitar lugares con aglomeraciones de personas. Si bien es cierto, la nueva normalidad nos exige evitar ciertas actividades que estábamos acostumbrados a desarrollar en la cotidianidad. Como les decía en un principio, la soberanía reside en el pueblo. En ese sentido, prevenir a los funcionarios públicos a que se tomen las mejores decisiones en base al artículo 1 de la Constitución, siendo la persona humana el origen y fin de la actividad del Estado. Caso contrario, si la soberanía reside en nosotros y sus cargos no son permanentes, es el pueblo salvadoreño quien pasará la factura, agregando a esto la justicia divina. Sin más que agregar, agradezco su atención prestada y me despido de cada uno de ustedes, agradeciendo la oportunidad de permitirme llegar hacia ustedes a través de los medios tecnológicos. Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño.